buenas tardes con todos. Hola, ¿qué tal? Esperemos que llegue el profesor y iniciamos, ¿sí? Ya, vicerrector, gracias. De nada. ¿Y puedes cambiar tu nombre? No le puedo cambiar, no sé cómo le puedo hacer, si estaba intentando. Perfecto. Era arribita, debería ser arribita a la izquierda de tu pantalla, encuentras 3 puntitos. Ahí Ya, está renombrar o rename. Ahí puedes. ya, De nada. muchas gracias, rector. Tranquila, no Muy de nada. amable. Buenas tardes. Hola. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Un ratito. Perfecto. Un segundo. Bien. No logro quitar esto. No sé qué hice. Compartir pantallas porque no está cerrado. Y se bloqueó. Te va a tocar reiniciar la llamada. ¿Por qué? Eso se bloqueó. Pero estaba grabando. ¿En cuál estás? En el tuyo. ¿Puedo? No. ¿Ahorita salen y entran otra vez? No. Esperemos que no. Sí, se bloqueó todo. Le digo que salgan. Sí. Si te están escuchando, sí. Perfecto. Henry, ¿me estás escuchando? Sí, dime. Perfecto. Ahora le pido un favor, por favor, salgan de esta reunión un ratito, esperen un minuto y vuelvan a ingresar, por favor, ¿sí? Ya, listo, no hay problema. Tuvimos un pequeño problema con el Zoom. Salgan y vuelvan a ingresar en un minuto, ¿sí? Muchas gracias. Disculpen la molestia. ¿Ahorita qué hago? No es porque se cambió el... ¿Hay que reiniciar la computadora? No. Esta cosa, qué bestia. Hola, José. Hola. Espera que... Perfecto. Bien.
Hola, Henry. Disculpa el inconveniente. Es que logré atascar el Zoom. Hola, Diana León. Eh, logré atascar el Zoom sin darme cuenta. Disculparás. Ya, no te preocupes. Sí, Déjame Henry, un mira, momento. Dime. eh, te hago de co-host de manera que si quieres compartir pantalla tranquilamente lo puedes hacer, ¿sí? Ya, listo, listo. Ponle el... Para no desperdiciar el tiempo, si puedes un poquito alejar la cámara porque te veo No, no. solo la nariz. Sí, sí, no te Perfecto, muy preocupes. Es bien, para... disculpa. o sea, no te preocupes. Muy bien. Empezamos, disculpen el pequeño inconveniente, pero no siempre la tecnología es muy amigable. Jessica y Diana León. Diana, puedes cambiar tu nombre si quieres. Arribita tienes 3 puntitos blancos en un cuadradito azul. ¿No tienes? Perfecto, no hay problema. Henry, atento que el que está escrito José se llama Diana. Eso, perfecto, no te preocupes. Bien, Disculpa, Diana, estás ocupando el celular, ¿no? No. a ver. No, estoy en la laptop, pero creo que tengo restringido porque no me deja cambiar el nombre. No, todos pueden cambiar su nombre, por eso... A ver, para no perdemos el tiempo sobre esto, porque No me si deja. Sí, no... no hay problema. Ahí Perfecto. yo voy avanzando. Sí, Eh, mira, solo una cosa, Jessica y Diana, si todavía no han hecho esa encuesta que les envié el otro día, por favor, hay que hacerla. Tienen enlace en el WhatsApp. Ahorita iniciamos de una. De lo que entiendo, ustedes hoy tienen esta primera hora de física y después vamos a química, de lo que me acuerdo. Por eso tenemos 10 minutitos entre una sesión y la otra. Como la otra vez, Henry, cuando faltan 10 minutos te aviso, de manera que tú puedas organizarte para cerrar. Mañana, antes del mediodía, voy a subir la grabación, de manera que algo lo puede revisar. Jessica, en la medida de lo posible, si puedes prender tu cámara para que haya un trabajo más cercano con el profesor. Henry, si en el transcurso de la sesión otros estudiantes se añaden, no te preocupen, estoy yo pendiente para que puedan entrar a la sesión, ¿sí? Ya, listo, no hay problema. Perfecto, un buen trabajo y les dejo. Henry, Ya, a ti. ya, listo, gracias. Y bueno, para Jessica, para Diana que están de momento, si es que no pueden ocupar el micrófono, no hay problema, escriban, yo también estoy pendiente del chat, así que no se preocupen de eso. Estaré pendiente también del chat, ¿ya? Bueno, ahora, un poco para empezar, ¿no? Con la física. Primero hay que tener en cuenta ¿cómo se llama esto? El Sistema Internacional de Medidas. Hay que considerar lo siguiente porque es importante para lo que vamos a ocupar. Por ejemplo, para todo lo que es longitud, vamos a ocupar lo que es como unidad base, vamos a ocupar M de metro. A partir de eso también ocupamos sus derivadas, que son kilómetro, que son milímetro, pero la principal vamos a ocupar es el metro. Ahora, de momento son varias unidades, pero voy a decir solo las importantes que vamos a ocupar para la primera parte de física. Conforme vayamos avanzando, les iré diciendo. Es para un poco ganar tiempo, ¿no? Entonces, para lo que es el tiempo, la unidad convencional son los segundos. De ahí dentro de los segundos también está la hora y todo lo demás. Pero estos son metros, segundos. También tenemos para las masas o pesos, aquí se ocupan los kilogramos. ¿Ya? De momento vamos a ocupar estas tres. Estas tres son para mí, de momento vamos a arrancar con estas que son importantes. De ahí obviamente también tenemos las moles, tenemos las candelas, tenemos los joules. De momento,
Pero de momento vamos a pegar en estas tres. No voy a trabajar en otras más. Ya, listo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los cuerpos. Disculpad que voy a hablar un poquito, los primeros 10 minutos al menos voy a dar un poco de materia, como quien dice, y después empezaremos a resolver cosas, ¿ya? Entonces, ya. Vamos a ver un poco de los cuerpos, ¿no? Entonces, la física, más que nada, queremos saber la interacción, ¿no? La interacción que tiene sobre un cuerpo, porque los cuerpos normalmente están en movimiento. Y tenemos que tener muy en claro y ser muy conscientes de por qué y qué es lo que mueve el cuerpo. Ahora, a los cuerpos se los puede considerar de dos formas. En movimiento, cuando el cuerpo se traslada, sea para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo, el cuerpo está en movimiento. Y también podemos considerar a un cuerpo en reposo cuando no se ha movido a ningún lado. Para esto también necesitamos tener en cuenta de qué. Voy a borrar esta parte de aquí, que voy a escribir acá abajo. Entonces, tomar en cuenta lo siguiente. Que un cuerpo, normalmente en física, también hay que entenderlo de una manera real. Una manera real significa que tenemos que entenderlo en el espacio, que nosotros viene a ser en el espacio, viene a ser largo, alto y profundidad. Es decir, solamente voy a explicar, pero eso no vamos a trabajar todavía. En un sistema cartesiano, X, esta creo que está muy pequeño, escribo un poquito más grande. Un sistema cartesiano X en un sistema Y y el Z. Entonces, un cuerpo hay que representarlo en el espacio. En el espacio serían 3 dimensiones. Ahora, nosotros para poder llegar a entender en el espacio cómo se mueve un cuerpo y qué es lo que y cómo se desenvuelve, lo primero que vamos a empezar a entender es sobre el plano de 2 dimensiones, un plano solamente en X y en Y. Es como decir prácticamente que estuviera en una hoja, algo plano, o sobre el piso, como ustedes quieren verlo, ¿ya? Así. Ahora, dentro de esto también hay que entender lo que es la dirección y el sentido. ¿Por qué? Porque un vector, porque vamos a ver un poco de vectores, porque nosotros tenemos que entender para dónde se mueve el cuerpo. Entonces, el cuerpo cuando se mueve tiene dirección, tiene módulo, dirección y sentido. Expliquemos brevemente esto. Módulo quiere decir cuánto se movió el cuerpo. No me importa para qué dirección ni para dónde se fue. Cuánto se movió, no sé, 2 metros, 5 metros, 1 kilómetro, cuánto se movió. Ese es el módulo. ¿Para dónde se movió? Se movió, digamos, por decir, no sé, estamos en Guayaquil, nos vamos a mover para Loja, nos vamos a mover, no sé, la parte de abajo, entonces esa es una dirección. Y el sentido es, si nos vamos para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. Ese es el sentido. Pero nosotros en física, el sentido lo tratamos como positivos o negativos. Entonces, voy hablando por partes, ¿ya? El sentido en un plano cartesiano del eje de las X, todo lo que está a este lado tiene un sentido positivo. Y todo lo que está de este otro lado, en el eje de las X, tiene un sentido negativo. En el caso de las Y, en cambio, el sentido positivo es para arriba y el sentido negativo es para abajo.
Voy a borrar un poco esto acá. Y acá. Perdón. Entonces, por decir, ustedes van a encontrar, si lo vamos a trabajar más adelante, así con esto mismo. Digamos que tenemos un vector en esta dirección. Entonces, el tamaño del vector sería el módulo. ¿Qué podría decir que el tamaño son 3? Ese es el tamaño, el módulo. La dirección es hacia dónde va. Y eso tenemos que indicarlo en base a qué. En base a una de las rectas del plano cartesiano, que podríamos decir, ¿no? Se movió, aquí se tiene que ocupar sí o sí grados. Se movió, no sé, 40 grados del eje X para arriba. 40 grados sobre el eje X. ¿En qué dirección? En un sentido, en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber exactamente en el espacio en dónde está nuestro nuevo punto del vector. Porque el cuerpo que decíamos estuvo aquí en el medio y ahora pasa a estar acá. Puede ser que también se mueva en esta dirección y ahora el cuerpo pasa a estar acá. O puede ser que digamos que se movió para abajo, para acá abajo, y el cuerpo viene a estar ahora acá. Entonces, todo vector tiene módulo, dirección y sentido. Es una idea que tenemos que tener un poco clara porque más adelante nos va a servir. De momento vamos un poco a pasar. Vamos a pasar un poco a hablar acerca de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Esta idea solamente le estoy dando un pequeño, digamos, entrada a lo que vamos a ver mucho más adelante. Pero es necesario más o menos tener un poco claro esto, que es necesario saber que todo vector tiene módulo, dirección y sentido. Ahora, lo que vamos a trabajar el día de hoy es a entender el movimiento rectilíneo uniforme, que es base para todo lo demás que vamos a empezar a trabajar. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme siempre lo vamos a tratar que se mueven en una línea recta, no más. Entonces, vamos a poner aquí el MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Entonces, todo cuerpo que se va a mover de una posición a otra en una línea recta, siempre y cuando tenga las condiciones de un MRU o un movimiento rectilíneo uniforme, se moverá a una velocidad constante, es decir, la velocidad será siempre la misma en cualquier punto donde se esté moviendo o desplazando el cuerpo. De igual manera, el movimiento rectilíneo uniforme no vamos a considerar nada más, no vamos a considerar que el cuerpo cambió de velocidad, que el cuerpo se movió en una forma de curva, nada. Todo se movió de una forma constante y recta. Entonces, si se mueve con una velocidad constante, quiere decir que en este punto, en el punto, digamos, de la mitad, si yo calculo a la mitad del camino, ¿qué velocidad tiene? Va a seguir siendo la misma. Entonces,
El MRU para hacer movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que en diferentes instantes de tiempo siempre va a mantener su velocidad. A 5 segundos será, por decir, 10 metros sobre segundo. A 20 segundos seguirá siendo 10 metros. A 100 metros seguirá siendo 10 metros la velocidad. No va a variar la velocidad. ¿Ya? Entonces, voy a escribir, creo que sí se ve. Ya, voy a escribir. Entonces, en la fórmula en la que se basa el movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Voy a borrar esta parte de acá. Entonces, la fórmula es esa. Velocidad es igual a distancia recorrida sobre el tiempo. Voy a hacer hincapié en lo siguiente, que eso es importante no solamente para el MRU, sino es importante para todo, en la parte de física en adelante. Ahora, siempre que vayan a resolver un problema de física, siempre tengan en consideración las unidades. Si vamos a trabajar en segundos el problema, todo se trabaja en segundos. Si vamos a trabajar en metros, todo en metros. Así que es importante tener siempre las unidades escritas dentro del problema para saber sobre qué estoy resolviendo y para no perderme. Porque a veces los problemas de física nos pueden dar, por ejemplo, un dato, una información, nos pueden dar en horas, pero estoy resolviendo en segundos. Más o menos me explico. La velocidad en que nos vamos a trabajar, la velocidad, sus unidades que vamos a trabajar son metros sobre segundo. Ese siempre, casi siempre se trabaja sobre eso. Habrá sus derivados, pero vamos a trabajar sobre metros sobre segundos. Distancia la vamos a trabajar en unidades metros. Voy a poner, bueno, dejémoslo. Metro. Y el tiempo siempre lo trabajaremos en segundos. Esas van a ser nuestras unidades. Ahora. Hagamos un pequeño problema, ¿ya? Para más o menos ir viendo esta parte. No sé si hasta aquí se tiene claro la fórmula y sobre lo que se basa el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se tiene claro? Sí. Ya, listo. Entonces, con eso voy a pasar a hacer un pequeño problema porque física hay que ir resolviendo los problemas porque cada problema es diferente, pero el concepto hay que tenerlo claro. No se olviden, para que sea movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y algo que me olvidé, porque después vamos a toparnos con eso. Aquí no va a existir la aceleración. La aceleración es igual a 0. Esta parte ni siquiera va a existir para que sea movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración no tiene que ver en el problema. Si no les dicen que hay aceleración en el problema, estamos trabajando en MRU. Porque después, cuando trabajemos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, dependiendo de cómo les expliquen, siempre va a haber aceleración. Hay aceleración, es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Si no hay aceleración, no. Son otras fórmulas. Una fórmula más se le agrega en esto. Pero bueno, aquí la velocidad es constante, no varía. Listo. Borro, ¿no? Ya, voy borrando.
A ver, un problema, sí, un problema, pongamos un ejemplo, ¿ya? Un carro que se mueve a una velocidad constante, no sé, lo normal, 50 kilómetros hora, 50 kilómetros hora. Es una 50 kilómetros hora, ¿no? Es una velocidad que se mueve un carro, normalmente. Un carro se mueve a 50 kilómetros hora. ¿Cuál será su distancia después de haberse movido 30 minutos? ¿Ya? Ahora, repito el problema, más o menos para que se entienda. Un carro se mueve a una velocidad de 50 kilómetros hora. ¿Cuál será la distancia recorrida después de 30 minutos? O en 30 minutos, como ustedes lo entiendan mejor. ¿Después de o en 30 minutos? ¿Ya? Ahora, si ya encontramos de que no hay aceleración, decimos es un ejercicio MRU. Ejercicio MRU, fórmula. Siempre, velocidad es distancia sobre tiempo. De hecho, voy a tenerla en un ladito para no borrarla, ¿ya? Voy a ponerla acá. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya, ahí la dejo, no la voy a borrar. Ahora, primera consideración. ¿Qué es lo que notan? ¿Qué es lo que notan de los datos? Que no hay distancia. Ya, primero que no hay distancia, correcto. ¿Qué más notan en los datos? Que él está 50 kilómetros por hora, pero nos dice 30 minutos. Habría que convertir los minutos a hora. Ajá. Correcto. Ese también es el otro punto importante. Ahora, aquí nos está dando en kilómetros hora la velocidad y el tiempo nos da aquí en minutos. Entonces, no se olviden y no se olviden jamás. Primero, siempre tenemos que tener las mismas unidades para trabajar. ¿Ya? Si yo quiero trabajar en minutos, esto tengo que transformarle a minutos. Si quiero trabajar en horas, esto tengo que pasarle a horas. ¿Ya? Pero, para no confundirnos tanto, vamos a trabajar todo sobre la misma unidad de medida. La medida que vamos a trabajar siempre va a ser metros y segundos. Siempre, metros y segundos. Y sobre eso vamos a trabajar. Por eso les decía que la calculadora nos va a servir bastante porque vamos a realizar esto de aquí de operaciones. Más que nada, yo necesito que ustedes entiendan el problema y por dónde vamos a trabajar. Ahora, vamos por partes. Entonces, lo primero que voy a hacer, cualquiera de los dos, sea la velocidad o sea el tiempo, vamos a transformar a metros y segundos. Yo, por mi parte, quiero arrancar primero con el tiempo. Es indistinto, pero quiero tenerlo en una sola unidad. Ahora, 30 minutos. ¿Cuántos segundos son? ¿1800 segundos? Ya. A ver, voy a ver mi calculadora. Sí, imagino que sí, que es 30 por 60 son 1800. Listo. Entonces, sí, son 1800. Podemos trabajar, ¿no? El minuto, cada final sería 30 por
Cada minuto, ¿cuántos son? 60 segundos. 30 por 60 y eso ya lo tengo en segundos. 3 por 6, 18. Y 2 ceros. Son 1800 segundos. Bueno, yo lo voy a poner así. Segundos. Ya, entonces, esa información, para no perderla, le voy a poner en un ladito. $1800 segundos. Ahora, la más difícil. 50 kilómetros hora trabajo. Pasémosle a metros sobre segundo. Esto les voy a dar una mano, ¿ya? Les voy a explicar este. Para que tengamos todos más o menos el mismo criterio para poder resolver. Este era fácil. Desde el tiempo era fácil transformar. Ahora. De igual manera, ¿no? 50. Cogemos los 50. Por kilómetro. ¿El kilómetro cuántos metros tiene? 1000. Ya, correcto, 1000 metros. Entonces ponemos los 1000. Pongo por acá los metros, un poquito lejitos para saber a qué voy a ponerle. Pregunta, la hora. ¿Cuántos segundos tiene? A ver, les ayudo un poco. Sería 60, desde los 60 minutos, por los 60 segundos. 60 por 60, ¿cuánto da? Son 3600. 3600. Segundos. Como se dan cuenta, yo mantengo la misma escritura. Metros sobre segundos. Kilómetros sobre hora. ¿Ya? ¿Cuánto sería el resultado? 50 por 1000 dividido para 3600. Se va, se va, se va, se va. 500 para 36. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad en metros sobre segundo? 13.88. No sé si estoy bien. Sí, es 13.88. ¿Dónde le voy a poner? Pongámosle. Voy a borrar un poquito aquí ya. Para ponerla ya mismo. Sí, 13.88. Esta era 30 minutos. 13.88. No se olviden las unidades. Metros sobre segundo. Ya. Voy a borrar esta parte de aquí. Me avisan si es que los números no se ven o están muy pequeños para hacer un poco más grandes o ver cómo puedo hacer para que se note mejor, ¿ya? Ahora. Tenemos ya nuestra información. Entonces, ahora sí, tenemos todo bajo las mismas unidades. Tenemos el tiempo y tenemos la velocidad. Ahora solo es cuestión de aplicar la fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula. La fórmula, ¿qué nos dice? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero yo necesito distancia, no necesito la velocidad. Ahora,
En matemáticas, ¿qué es lo que normalmente se hace? En una igualdad, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, si tal vez no lo vemos bien ahí, pongámosle de esta forma. Distancia es igual a, sobre tiempo es igual a velocidad. Entonces, como les decía, en matemáticas, en una igualdad, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, este tiempo que estaba dividiendo, le borro y pasa a multiplicar. Y ahora tenemos una segunda fórmula en cinemática. Bueno, segunda fórmula en el MRU. Yo les recomiendo lo siguiente. Aprenderse una fórmula y aprender a despejar sus variables. Aprender de esta fórmula, despejar la velocidad, despejar la distancia, despejar el tiempo. O, en tal caso, también tener esta fórmula y la fórmula también del tiempo. La fórmula para el tiempo, bueno, la siguiente les hago. En el siguiente problema vemos cómo se saca la fórmula del tiempo. Esta es la fórmula de la distancia. Pero mi sugerencia sigue siendo y mi recomendación es aprenderse la fórmula de velocidad y poder despejar de ahí el tiempo, la distancia, perdón. Pero esta es la fórmula de la distancia. Ahora, teníamos la fórmula. Ahora sí podemos calcular la distancia. Voy a entrar por acá. Distancia. Distancia es igual. Velocidad. 13.88 por 1800. Da 24.984. 24.984. ¿Pero qué? Metros. Metros. Correcto. Ahora, yo aquí cometí un error. ¿Cuál error cometí? Mi error, ¿cuál fue? Ya les explico. Para que también ustedes no se les escape. Este error lo cometí adrede para que ustedes también lo vean. Insisto, y este es el problema que normalmente siempre pasa. Desde la primera clase les digo para que no se vayan olvidando. El problema que siempre pasa es esto. Uno simplemente anota los valores. Solo anota los valores. Y si uno, por cuestiones, cogió un valor que no debía, porque todo tiene que estar trabajar sobre las mismas unidades que se tiene, sobre metros y segundos. Entonces, mi recomendación siempre será que cuando escriban escriban los datos en la fórmula, incluyan las unidades. Mi recomendación siempre será esa, incluyan las unidades. Al principio no se hace tan complicado. Después de a poquito, la falta de unidades hace un problema porque uno coge datos que en otras unidades y dan otros resultados. Mi recomendación es siempre y seguir haciendo. Acostúmbrense a escribir las unidades dentro del problema. Y bueno, aquí es una multiplicación de unidades y sabemos que sale metro. Listo. De este problema de este pequeño ejemplo, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿No? Sí, yo, disculpe, Dime.
Digamos, cuando tenemos que contestar, entonces, la solución sería que, como nos preguntó en kilómetros, tenemos que contestar en kilómetros. Entonces, volver a convertir, redondear el 24.984 da 25 kilómetros y contestar así, que se desplazó 25 Ya. kilómetros. Excelente pregunta, Gabriela. Ahora, aquí la pregunta es, depende mucho sobre qué te pide las unidades. ¿Por qué? Porque sí va a haber problemas donde te va a pedir la respuesta en kilómetros o en metros. Entonces tú tienes que hacer la conversión de unidades. Sí, de aquí le transformamos a kilómetros y a la final sería 24.984 kilómetros. Sí, o sea, es muy importante también eso, pero depende mucho del problema. Yo en este momento no planteé sobre qué unidades tienen que trabajar. Ya les voy a mandar al finalizar mañana. De mañana de seguro yo les mando problemas, ¿no? Problemas de refuerzo para que ustedes resuelvan en casa, en libertad. Los que quieren ir un poco agarrando destrezas, tomando un poco más de la iniciativa para entender esto. Y lo vamos resolviendo los que tienen dificultad, pero sí. Dependiendo de quién Perdona, Henry. dime. Henry, perdonan, faltan 10 minutos. Ya, listo, no hay problema. Gracias, Giovanni. Entonces, dependiendo de qué te pidan, como yo no te pedí ninguna unidad en la distancia, como les dije, que me den la respuesta en kilómetros o en metros, puedes dar en lo que tú quieras. Si te piden específicamente que la respuesta sea dada en kilómetros, tienes que responder en kilómetros. ¿Alguien, alguna duda más? ¿No? A ver. A ver, solamente para agilizar un poco, vamos a ocupar la misma velocidad para hacer un problema, pero esta vez vamos a calcular el tiempo. Si mal no recuerdo, esto ya calculamos, y en metros sobre segundo era 13.88 metros sobre segundo. Ahora, pongamos un bus, ¿no? Un bus que viaja a la velocidad de 50 kilómetros hora. 50 kilómetros hora. Se demora en llegar a la estación 3 horas y media. 3.5, 3 horas y media. ¿Cuál es la distancia que recorrió? ¿Por qué no? Pongámosle en kilómetros. Distancia que recorrió en kilómetros. Ya. Para resolver este problema tenemos dos caminos. Primero resolvamos el camino con el cual empezamos. Todo pongámosles en metros y en segundos. Y después si tenemos que convertir, convertimos. Si no, no. Que tal vez es un poco largo, pero es el más seguro. Ya cuando tengan práctica podrán ver cómo están las unidades y manejarse de otra forma. Entonces, la velocidad ya la tenemos en metros segundo. Ah, no, perdón, iba a resolver, perdón, aquí me equivoqué, perdón. Íbamos a resolver la fórmula del tiempo, no la de distancia, perdón. Pero, perdón, entonces, ahora, la fórmula del tiempo, entonces. Un autobús que va a 50 kilómetros hora
al moverse a una estación que está a la distancia de, no sé, pongámosle, a la distancia de 15 kilómetros, la pregunta es, ¿qué tiempo le tomó llegar a la estación? En minutos. Ya, ahora sí, fórmula de tiempo. Ya, entonces, rápidamente. Estamos bien con el tiempo. Rápidamente, entonces, tenemos los 50 kilómetros hora que se mueve el autobús o el bus. En metros segundo, 13.8. Ahora, esto vamos a pasarle a metros. 15 kilómetros a metros. Ponerle aquí. Son 15.000 metros. ¿Ya? Ahora, de igual manera, vamos con la fórmula. La fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuál es nuestra incógnita? El tiempo. Así que tenemos que despejar el tiempo. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces ahora es velocidad por tiempo es igual a distancia. Pero yo no necesito la fórmula de distancia, necesito el tiempo solito. Entonces, en esta ecuación, en esta igualdad, yo voy a quitar la velocidad y lo que multiplica en un lado de la igualdad pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, sale de aquí la velocidad y pasa a dividir acá. Ahora tenemos nuestra tercera fórmula del MDU. Con esta fórmula del MDU podemos calcular el tiempo. Ahora, muy bien. Tenemos dos opciones. Dos opciones. Trabajamos con las unidades convertidas y tenemos nuestra respuesta en segundos, o si alguien se dio cuenta, al tener aquí kilómetros y kilómetros, podemos ocupar los mismos datos del problema. Eso es cuestión de observación. Sin embargo, si ocupamos los mismos datos del problema, la respuesta se nos dará en horas. Y ahí sería un tema simplemente de convertir la hora a minutos, o si ocupamos los metros y segundos, convertir los segundos a minutos. ¿Ya? En este caso yo voy a ocupar la parte de acá, voy a ocuparle los mismos datos del problema para tener el resultado en horas y después de transformar en minutos. Pero como digo, mucho ojo con las unidades. Si tienen las mismas unidades, es posible, se puede hacer. Unidades diferentes, todos tienen que tener la misma unidad de medida. Entonces, para calcular el tiempo, tenemos ya la fórmula. Tiempo igual a distancia, 15 kilómetros. 15 kilómetros sobre velocidad, 50 kilómetros hora. 50 kilómetros, creo que no se ve, pero es 50 kilómetros hora. Voy a borrar esta parte de aquí.
¿Cuánto sería el tiempo en horas? Punto 3. Sí, es punto 3. Punto 3, ¿qué? Horas. Horas. Pero el problema nos pide la respuesta en minutos. Entonces, ahora, estas horas tenemos que transformar a minutos. ¿Cómo lo hacemos? Y con eso yo ya voy terminando la clase. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, estas horas tenemos que multiplicar por los 60 minutos. Porque 60 minutos es una hora. ¿Cuánto sería Son- 0.3 por 60? 180. Son 18 minutos. 18 minutos. Y es 0.3, no es 3. 0.3 por 60 son 18 minutos. Listo. Entonces, estas son las tres fórmulas base del MRO. La de velocidad, distancia y tiempo. Como se dieron cuenta, todo parte de una sola fórmula. No hay por dónde escaparse. Listo. Bueno, el día de mañana yo voy a enviarles unos problemas para que resuelvan en casa. No son calificadas, no tienen que entregarme, nada. Solamente es para que ustedes un poco vayan repasando, porque como siempre lo que se da en clase a veces no es suficiente y uno necesita practicar más. Entonces, mañana yo voy a enviarles el correo, los correos que me pasó Giovanni, para que ustedes más o menos revisen, vayan viendo los problemas, y si tienen dificultades, la siguiente clase nosotros ahí resolvemos juntos a cuáles fueron sus problemas para poder entender mejor. Listo, eso sería todo el día de hoy. Agradezco a todos por haber venido, muchas gracias. Giovanni, todo tuyo. Muchísimas gracias, Henry. En pocos minutitos, ahorita salimos de esta reunión porque para la sesión de química hay otro enlace. En 2-3 minutos, ahorita cierro esta, me dan 2 minutitos y voy a abrir la otra, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Henry. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Que vaya bien en la siguiente clase.